Enfermedades gastrointestinales. Causas y tratamiento. Colon inflamado, débil y congestionado. Por Andreas Moritz. Un colon inflamado, débil y congestionado se torna un verdadero criadero para bacterias que simplemente se desarrollan ahí para cumplir con su trabajo, descomponer desechos potencialmente peligrosos. Como efecto secundario de su actividad vital, los microbios producen sustancias venenosas. Algunas de estas toxinas producidas por bacterias penetran en la sangre, quien las manda directamente al hígado. Una exposición constante de estas toxinas sobre las células hepáticas perjudica su rendimiento y reduce la secreción de bilis. Esto conlleva futuros desajustes de las funciones digestivas. Cuando usted come comidas altamente procesadas que han sido despojadas de sus nutrientes y de sus fibras naturales, el colon tiene dificultades para mover y desplazar la masa de comida llamada quimo a lo largo del intestino. Las comidas procesadas tienden a crear un quimo seco, duro o pegajoso que pasa difícilmente a través del tracto digestivo. Normalmente los músculos que envuelven el colon pueden fácilmente apretar y empujar quimos fibrosos y abultados, pero luchan mucho lidiando con quimos pastosos, viscosos o pegajosos que no contienen fibras. Cuando el quimo se estanca demasiado tiempo dentro del colon, se vuelve más duro y seco. Si eso fuese lo único, solo tendríamos que preocuparnos del estreñimiento, del que millones de personas padecen, y tomar laxantes. Pero ocurre algo peor. Después de que el quimo fuese aplastado sobre las paredes del colon, pasará por cambios bioquímicos y ocurrirá lo siguiente. Fermentará o se pudrirá, volviéndose un verdadero criadero para parásitos y agentes patógenos, así como un almacén para sustancias tóxicas. Estos pueden contaminar la sangre y la linfa y entonces, progresivamente envenenar el cuerpo. Formará una barrera que impide al colon interactuar con el quimo y absorber nutrientes de ello. Defecto de asimilación, personas que no logran engordar. Restringirá el movimiento peristáltico de las paredes del colon, haciendo difícil para el colon contraerse rítmicamente para empujar y hacer avanzar el quimo a todo lo largo. Estreñimiento en niños y adultos para nada es algo normal. Muchas personas padecen hoy en día de estreñimiento crónico, irregularidades en la evacuación de las heces, tienen dificultades para evacuar gases, el colon cargado, van al baño apenas una vez al día o cada 2 o 3 días, o peor aún, una vez a la semana. Esto no es algo normal. En un cuerpo que funciona correctamente, deberíamos ir a evacuar heces por cada comida ingerida al día. Una comida igual a una evacuación. 3 comidas al día igual a 3 evacuaciones. 5 comidas al día igual a 5 evacuaciones. El estreñimiento es un agrupamiento de heces duras, secas, a veces pegajosas que avanzan a duras penas en el tubo digestivo y que tienen dificultades para salir del cuerpo. Resulta en fermentación y putrefacción a nivel interno, los desechos estancados son muy corrosivos y atacan la mucosa, afectan el colon que se torna deforme, la pared del colon pierde su tonicidad, su elasticidad, está cubierta e incrustada a nivel profundo de desechos, como partículas de alimentos no digeridos pegados con mucus. Se crean bolsitas en la pared del colon llamadas divertículos, donde se almacenan desechos tóxicos. El estreñimiento es un foco de toxicidad en el centro mismo del cuerpo que es el origen de una multitud de enfermedades graves. En una persona que se alimenta de forma adaptada para su sistema digestivo, de forma fisiológica, las heces se deslizan sin esfuerzo, son moldeadas, voluminosas, no son pegajosas y no huelen prácticamente a nada, mientras que los orines sí huelen muy mal. Las heces son el resultado de la transformación de los alimentos en desechos materiales inutilizables, mientras que los orines son el resultado de la recolección y evacuación de las toxinas, los desechos celulares producidos todo el tiempo y los ácidos que el cuerpo evacua para su buen funcionamiento. Causas del estreñimiento. Una alimentación inadaptada, no fisiológica, es la primera causa responsable del estreñimiento. Agotamiento. Un sistema nervioso agotado que no puede cumplir con sus funciones autónomas de forma eficaz, como el peristaltismo, esta onda muscular en la pared intestinal y del colon que permite hacer avanzar el quimo y luego las heces. Una microbiota intestinal desequilibrada. Falta de movimientos corporales, sedentarismo y respiración superficial. El estrés continuo en el día al día que paraliza el sistema nervioso autónomo. La masticación insuficiente. La ingesta de calcio inorgánico en forma de suplementos o de alimentos lácteos. Ingesta de medicamentos.
debilidad hepatobiliar, segregación pobre de bilis, uso intensivo de laxantes que dañan la pared intestinal y del colon y su musculatura natural o peristaltismo, no tener acceso a un baño limpio o tranquilo, y aguantarse son factores de estreñimiento. Otro tipo de estreñimiento, la obstrucción linfática. El estreñimiento se extiende a todo el cuerpo, incluido a nivel linfático con una constipación u obstrucción de la linfa. El sistema de desagüe de nuestro cuerpo donde se almacenan las toxinas resultantes de una alimentación y modo de vida que ensucia el cuerpo, como los aditivos, insecticidas, fungicidas, venenos, desechos celulares, ácidos provenientes de la alimentación, del estrés, etc., se estanca y no puede ser evacuado, lo que provoca un estado de acidosis. Una persona de 60 kilogramos tiene 40 kilogramos de líquidos, de los cuales 5 kilogramos son de sangre y orines, y 35 kilogramos de líquido linfático. Es un líquido corporal con base grasosa, el sistema linfático no circula como la sangre, hay que ayudarlo, se mueve a la par con nuestros movimientos, masajes y bajo los efectos de fitonutrientes encontrados en frutas, vegetales y plantas medicinales. Es en este líquido linfático que se almacenan los desechos, para luego ser transformados por bacterias macrófagas en los centros de reciclaje, que son los nódulos linfáticos, antes de ser evacuados. Por esto a veces tenemos los ganglios inflamados, bacterias están reciclando desechos potencialmente dañinos. Cuando hay una fuerte acumulación de desechos a nivel linfático, se llama acidosis, y la acidosis se puede considerar como la madre de todas las enfermedades, aunque puede ser difícil de entender, ya que hemos estado acostumbrados al concepto de enfermedad. Nuestras células que habitan en el líquido linfático, se bañan en un líquido sucio y corrosivo y no pueden funcionar, alimentarse, respirar o evacuar sus desechos de forma adecuada. Esto origina lo que llamamos enfermedades, que en realidad son síntomas. Gripe, alergias al sol, a los alimentos, acné, celulitis, cáncer, diabetes, fibromialgia, esclerosis múltiple, artritis, osteoporosis, etc. Todo esto indica un estreñimiento linfático. ¿Cómo revertir el estreñimiento en el tracto digestivo? Comer los alimentos diseñados para nuestro sistema digestivo es lo primero que se debe hacer, así como un gato que es carnívoro se enferma y muere si no se le da carne. Nosotros los seres humanos tenemos un sistema digestivo igual al de los monos grandes que son frugívoros, y si ingerimos carnes, cereales y alimentos no fisiológicos, pues enfermaremos antes de morir de ello. Los alimentos que estreñen a nivel del colon y también a nivel linfático, son todas las comidas muertas como las carnes, los lácteos, los cereales, el arroz, el pan, los frijoles, las galletas, los refrescos, azúcares, alimentos procesados que no son fisiológicos. Los alimentos adaptados para nuestra especie son las frutas maduras, los vegetales crudos, las hojas, algunas nueces y semillas, puede haber algas y agua de mar. Además de ser fisiológicos, tienen electricidad, un magnetismo en sus fibras que permite que se desplacen en el tubo digestivo en armonía con nuestra bioquímica de ser humano. También tienen enzimas que son como pequeñas tijeras que ayudan a la descomposición del alimento una vez ingerido. Cuando los alimentos contienen enzimas es un ahorro de energía para nuestro cuerpo porque no tiene que producirlas. Proceso que resulta a veces agotador. Masticar. La digestión o predigestión empieza en la boca con una buena salivación y masticación de los alimentos. No estamos diseñados para tragarnos presas enteras como una serpiente boa. Relajarse y evitar el estrés. Cuando estamos estresados estamos bajo la influencia de dos hormonas, la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas interfieren con las otras hormonas responsables de las funciones autónomas del cuerpo como la digestión. No podemos digerir y evacuar desechos si estamos en estado de alerta, como cuando el cuerpo reúne toda su energía para escapar a esta situación de estrés. Muchas veces estamos tan acostumbrados a estar estresados que no nos damos cuenta que estamos estresados. Esperando el bus, temor de llegar tarde, temor del contacto social, estrés en las relaciones, miedo a no gustarle a los demás, a no ser lo suficientemente bueno, guapo o competente, miedo a lo que van a pensar de mí, estrés con los niños que tienen mucha vitalidad, autoinfligirse demasiadas tareas domésticas para ser el ama de casa perfecta, ser perfeccionista, querer controlar todo, no retener la corriente de hacer cosas infinitas, son ejemplos de cómo estar estresados sin darnos cuenta.
respirar de forma consciente, sentarse para comer y comer estando en un entorno relajado, evitar comer bajo una emoción de enfado, miedo o rencor, tener una actitud de agradecimiento para la comida que tenemos, conectar con la naturaleza para descargar las energías negativas, tomar tiempo para disfrutar de la vida, hacer yoga, cantar mantras en su día a día, darse un baño relajante después del trabajo, aprender a soltar lo que no está a su alcance, a no querer controlar todo, confiar en los demás, perdonar, abrir el corazón. Ayunar. Ayunar es ahorrar la energía que usamos para digerir normalmente, y usar esta energía para reparar áreas del cuerpo que necesitan reparación. Ayunar alivia el proceso digestivo y pone los intestinos y el colon en reposo, para que se limpien y reparen. Se puede ayunar prolongando la noche, que es un ayuno natural. Por la mañana se omite comer hasta las 12 o la 1 p.m., entre 15 y 24 horas, como uno pueda. Este ayuno intermitente repetido con frecuencia es una muy poderosa herramienta de sanación y es muy agradable de practicar. Moverse. La inmovilidad es la muerte. Caminar, trabajar en el jardín, moverse, incrementa el metabolismo, ayuda a hacer avanzar las heces y favorecer la digestión. Ponerse en cuclillas en el inodoro o usar un banco diseñado para tener una posición fisiológica al evacuar, porque sentado en el inodoro no se puede evacuar el colon del todo. No se debería permitir el estreñimiento ni un solo día. Esto es un lema para mí. Si ves que por alguna razón no has evacuado durante el día, no dudes en hacerte una lavativa o enema. Puede ser un enema pequeño con una bombita manual o pera, en este caso introducir varias veces agua por el ano con la pera. O puede ser con una lavativa de 1,5 litros o 2 litros. Se vende en las farmacias o por internet. Puedo usar lavativas de agua durante años, esto no creará hábito o adicción. Estreñimiento en niños. No es normal que un niño evacúe una vez cada 2 o 3 días o una vez a la semana como lo podemos ver a veces, igual que para los adultos, los niños deberían evacuar tantas veces como hacen comidas, de 3 a 5 veces. Heces bien moldeadas, fáciles de evacuar, casi sin olor. El estreñimiento en niños es por lo general un pequeño problema técnico y desaparece muy fácilmente a partir del momento que se empieza a adoptar una dieta fisiológica. Comer alimentos cocidos, comer cereales, comer arroz, galletas, tomar suplementos de calcio, de flúor, son las causas del estreñimiento en niños. A veces ellos están tan entretenidos jugando que postergan el momento de evacuar, pierden la onda del peristaltismo, y evacúan al otro día. Se les debe enseñar que desde que sientan ganas de ir al baño, deben dejar todo lo que están haciendo para ir a evacuar. Esto también con los orines. Los baños sucios o con falta de tranquilidad en las escuelas afectan mucho a los pequeños y a los jóvenes también. Se puede usar un poco de sentido del humor y mostrar el ejemplo de la emergencia de abandonar toda actividad cuando se sienten ganas de ir al baño. Disculpe, tengo que irme a Nueva York es un chiste que suelo usar para ello. Explicarle que tienen que sacar el bizcocho del horno cuando está caliente, o que es hora de sacar las basurillas del cuerpo, es otra forma de concientizar y educar a nuestros pequeños. Tener una bombita o perita para lavativa en el botiquín es esencial. El uso de pequeñas lavativas o enemas con la ayuda de una bombita o perita es necesario si tu niño no ha ido al baño en el día, no lo dejes ir a la cama así. Se le puede explicar al niño lo que uno va a hacer, introducir un poco de agua tibia por el recto bien lubricado con aceite, sonriendo al niño con calma, es una operación muy sencilla y no se siente nada. ¿Por cuánto tiempo? Algunas personas, aun tomando todas estas medidas, no logran poder evacuar de forma normal todavía. En la mayoría de los casos es porque hubo consumo de laxantes que hacen perder la facultad de evacuar de forma natural. En casos así recomiendo tener mucha paciencia y seguir con la alimentación fisiológica. Que tome el tiempo que deba tomar, la función eliminatoria se regenera con una alimentación muy rica en frutas y vegetales. Jugos hechos en un extractor a revolución lenta pueden ser de gran ayuda para reparar el tubo digestivo, ayunar también. Plantas medicinales. Usa plantas y alimentos medicinales para limpiar tu intestino y colon. Chía, yanten, chan, aloe vera, aceite de ricino con precaución, cáscara sagrada sin exceso, diente de león, papaya, roble sabana. Beber jugo de kimchi pasado por el extractor permite evacuar los intestinos de forma constructiva y eficaz. Gastritis, úlcera, reflujos ácidos.
Resumen y traducción del vídeo del higienista francés Thierry Casasnovas. Reflux acids, for digestive testes tropas acid acid. Reflujo ácido, fuego digestivo y estrés, demasiado o poco ácido. ¿Qué son los reflujos ácidos? Es ácido que sube desde el estómago a lo largo del esófago. El estómago es un medio que debe ser muy ácido, contiene ácido clorhídrico y veremos luego a cuál función corresponde. La medicina moderna clásica, en su análisis sintomático, tiene este razonamiento. Hay ácido que sube por el esófago, entonces vamos a bloquear la producción de ácido en el estómago. Conocemos los productos llamados inhibidores de bomba de protón, IBP, que bloquean la producción de ácidos a nivel estomacal, así se bloquean los reflujos ácidos. Pero, ¿para qué sirven los ácidos en el estómago? Esto es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué tenemos demasiado ácido? ¿Para qué sirve la producción de ácido clorhídrico en el estómago? El ácido clorhídrico es nuestra primer barrera contra los patógenos. Hay que decir que todo lo que ingerimos como comida contiene una enorme cantidad de bacterias, algunas son extremadamente patógenas y portadoras de virus y el ácido produce un entorno inhóspito para el desarrollo de estas bacterias patógenas que pueden ser extremadamente agresivas para nuestro organismo. No todas las bacterias son agresivas. En la medida que estamos compuestos por 10 veces más bacterias que por células, somos esencialmente bacterianos. Hay muchísimas bacterias beneficiosas en nuestros intestinos, y por el contrario, en nuestro entorno hay también bacterias extremadamente patógenas. El rol del ácido clorhídrico es poder destruir estas bacterias patógenas. Es la primera función esencial del ácido clorhídrico. Segunda función, asegurar la digestión. Asegurar la digestión de los alimentos complejos, las cadenas largas de proteínas, las cadenas largas de lípidos, las fibras complejas, todo esto va a ser disuelto por el ácido clorhídrico y solo puede haber buena asimilación y nutrición si hay buena digestión. Entonces a la pregunta, ¿para qué sirve el ácido clorhídrico? La respuesta es que sirve para protegernos y para digerir. Llegado a este punto podemos cuestionarnos. Si bloqueamos la producción de ácido clorhídrico va a haber un problema, entonces ¿cómo vamos a digerir? ¿Estos reflujos ácidos se deben a demasiado ácido o a que no hay suficiente ácido clorhídrico? ¿Me va a decir que si tienes reflujo es porque tienes demasiado ácido? No. Pues no, si medimos el nivel de acidez de las personas que tienen reflujo, nos damos cuenta que no tienen demasiado ácido, sino que tienen muy poco. Excepto que, como no tienen suficiente ácido, el medio estomacal que debería estar exento de bacterias patógenas se encuentra como objetivo de una proliferación bacteriana y esto afecta directamente en el estómago. Estas bacterias en el estómago hacen fermentar los alimentos que llegan. El medio estomacal que no es lo suficientemente ácido, permite el desarrollo de numerosas bacterias, entre ellas, una que se llama Helicobacter pylori. La Helicobacter pylori no es el problema, es la consecuencia de una debilidad de acidez estomacal. Y entonces el Helicobacter pylori, por ejemplo, se desarrolla en el estómago y todos los alimentos que llegan van a ser consumidos por esta bacteria, es lo que hacen todas las bacterias, y el fruto de su metabolismo va a ser una producción de bolsas de gases que pueden salir por dos sitios, o por abajo o por arriba. La vía alta es la más corta, el esófago y la boca. Por suerte, queda siempre un poco de acidez en el estómago, quien es todavía capaz de producir un poco de acidez. Y es así que tenemos un reflujo ácido que sube. La mayor prueba de que esto es cierto, es que para las personas que tienen reflujos ácidos, basta con tomar cápsulas de betaína HCl, un producto que favorece la producción de ácido clorhídrico, y los reflujos desaparecen completamente. Si analizamos las bacterias en sus estómagos, vamos a encontrar infecciones bacterianas. Entonces los reflujos ácidos no son un problema de demasiado ácido, es un problema que refleja que no hay ácido suficiente. ¿Y qué pasa cuando tomamos inhibidores de bomba de protón que disminuyen la acidez digestiva? Un problema que estaba localizado en el estómago se vuelve un problema crónico, porque al disminuir todavía más el ácido estomacal, tendremos la instalación de bacterias patógenas en nuestro estómago y, más importante aún, en todo nuestro sistema digestivo. Entonces no es un poco de fermentación la que vamos a tener, serán muchísimas fermentaciones. Vamos a llegar al corazón del problema. ¿Para qué sirve el ácido estomacal? Es el primer principio activo de nuestra digestión, de nuestra protección contra los elementos externos. El pH dentro del estómago es cerca de 2, es ultraácido. ¿Y por qué no tenemos suficiente ácido clorhídrico?
Primero, porque estamos estresados permanentemente y el estrés inhibe la producción de ácido clorhídrico y de todas las enzimas digestivas. Es la acción de una hormona llamada cortisol, que inhibe todos los procesos digestivos. A menudo estoy estresado y no he digerido bien. Estoy estresado y tengo reflujos ácidos. Es porque estás estresado y no tienes suficiente ácido clorhídrico, que unas bacterias se instalan en tu estómago. Estas bacterias fermentan los alimentos creando bolsas de gases que suben y producen estos reflujos ácidos. Y estas bacterias instaladas en nuestro estómago, consumen los alimentos que se supone tienen que nutrirnos. Esta falta de acidez digestiva va a llevar a una descomposición menor de los alimentos y toda la cadena asimilativa va a estar impactada. Segunda razón, la desmineralización. Sabemos que el ácido clorhídrico es producido por células que se llaman células parietales. Y para que estas células produzcan ácido clorhídrico de forma suficiente, y que las paredes del estómago estén protegidas contra los mismos ataques ácidos, debe haber suficiente sodio, magnesio y zinc. También hay otros minerales que se necesitan, pero los principales son estos. ¿Qué pasa cuando no hay suficiente sodio, magnesio y zinc en la pared estomacal? Pues el estómago no puede protegerse más contra la producción del ácido clorhídrico endógeno de las células parietales. No puede protegerse contra su propio ácido clorhídrico, cuando éste tendría que proteger sus paredes que ahora corren el riesgo de ser literalmente digeridas por los ácidos. En este momento, para que las paredes estomacales queden protegidas y no se dejen digerir, el sistema nervioso central envía la orden a las células parietales de disminuir la producción de ácido clorhídrico, porque no hay suficiente mineralización en el área estomacal para proteger las paredes intestinales. Aparece el riesgo de úlcera. La úlcera aparece cuando el ácido clorhídrico carcome las paredes del estómago. Cuando uno tiene una úlcera le dicen, hay que disminuir el ácido clorhídrico. La mayoría de las veces no es la solución, al contrario se debe aumentar la reserva mineral de las paredes del estómago a manera de poder gestionar el ácido clorhídrico. Disminuir la acidez estomacal no es una solución, esto nos pone en peligro, nos pone en riesgo de proliferación bacteriana y sobre todo nos impide digerir. Entonces entienden que la solución no es disminuir el ácido clorhídrico, la solución es aumentar el ácido clorhídrico para evitar la producción bacteriana y aumentar la resistencia de nuestras paredes estomacales. Y no es complicado, o quizá lo es en nuestro modo de vida actual, cuando nos alimentamos mayoritariamente de alimentos desvitalizados, sin micronutrientes, una dieta fuertemente industrializada, en la que no hay más vitaminas, y en particular no hay más minerales que son esenciales para la construcción normal de nuestros tejidos, y de nuestras paredes estomacales. Se necesita magnesio, sodio y zinc y se necesita enormemente de micronutrientes a modo de construir una pared estomacal que resista a los ácidos y que permita la producción normal de ácido clorhídrico. Hay que remineralizar y relajarse también porque el estrés impide la digestión. Nuestro modo de vida actual nos lleva hacia una desnutrición profunda porque los alimentos que aportamos son vacíos, sin vitalidad, sin micronutrientes y además ni siquiera tenemos la capacidad para digerirlos. Esto porque estamos estresados permanentemente por nuestro ritmo de vida, que no es adecuado ya. La estimulación permanente de nuestro sistema nervioso por múltiples factores. El teléfono que suena por un lado, las pantallas publicitarias por otro, los sonidos, las cocinas, el Facebook, etc. Estrés por años permanentemente y no producimos suficiente ácido clorhídrico. Otro punto, se ve a menudo personas orientarse hacia dietas vivas porque no lograban digerir lo otro. Por un lado es muy bueno, porque es con una alimentación llena de nutrientes y vital que vamos a recobrar las reservas minerales de nuestro organismo y permitir una buena producción de ácido clorhídrico. Pero a la vez puede ser un círculo vicioso porque son personas con baja producción de ácido clorhídrico, por causa de agotamiento mineral, por causa de agotamiento nervioso y por causa de estrés, y que se van a poner a comer frutas y vegetales estrictamente, o sea ningún fruto graso, cero nueces o semillas, solo algunas frutas y hojas verdes. Si evitamos los frutos oleaginosos, nueces y semillas, porque no nos apetece está bien, pero si los evitamos porque no los digerimos, estamos en riesgo de que nuestro abanico alimenticio se torne más y más estrecho. Es también lo que pasa cuando se dan inhibidores de bomba de protón, antiácidos, a una persona, disminuimos su acidez digestiva, lo que provoca que su abanico alimenticio disminuya porque digieren cada vez menos. Guardan su comida en el estómago durante horas, se combinan, se mezclan, fermentan, se pudren, bacterias se desarrollan, hay gases que suben al esófago y que bajan por el intestino y tenemos una atonía digestiva generalizada que se instala.
Y atonía de la persona también, porque si uno no digiere no asimila, si uno no asimila, no se nutre, si uno no se nutre, uno no funciona. No vale interesarse en las calorías, en los nutrientes y micronutrientes que introducimos por la boca, es en vano, porque si los alimentos se quedan bloqueados ahí, no va a llegar muy lejos. Para resolver el problema, cómo salir del círculo vicioso que hace que no tengamos suficiente acidez digestiva, que hace que tengamos proliferación bacteriana, en particular del Helicobacter pylori, que tengamos fermentaciones, que los ácidos suban por el esófago, que los gases bajen al intestino, que tengamos un problema de asimilación, que no logremos digerir más, que tengamos nuestro bolo alimenticio bloqueado a nivel de los intestinos, y finalmente toda la vida está ralentizada. ¿Por qué estamos bloqueados? La solución no es refinar su alimentación hasta no poder asimilar un solo alimento, la solución es aumentar el fuego digestivo. Porque la vida no se vive sobre una disminución del fuego digestivo sino sobre un aumento del fuego digestivo. Es importante ser capaz de digerir, de tener una digestión fuerte que nos va a permitir tener una asimilación fuerte. Y no quedarnos por horas con estas comidas atoradas, lo que nos lleva a problemas digestivos, problemas de vientre inflado, problemas de indigestión, problemas de fatiga después de la comida. Cuando uno está cansado después de comer, es nada más porque uno no está digiriendo. ¿Cómo responder a esta situación? Disminución del estrés, remineralización, es imprescindible cambiar el ritmo de vida. Paz, vacaciones, evitar estrés en el trabajo y la vida porque este estrés nos desnutre. Nunca comer en un ambiente estresante como comedores, estaciones de tren, comedores universitarios donde se grita por todos lados, situaciones contrarias a la noción de nutrición. Nunca comer cuando uno está en cólera, con resentimiento. Respirar, perdonar antes de comer, comer en una atmósfera tranquila es esencial. Para remineralizar, los jugos de vegetales, particularmente los que son ricos en sodio y magnesio como el de apio por ejemplo. El uso de agua de mar o serum de Quintón como fuente de sodio, magnesio, zinc, biodisponible es totalmente imprescindible. El agua de mar nos salva la vida. El agua de mar llevada en isotonía es la mejor forma de aportar sales minerales directamente asimilables a las paredes estomacales y esto va a incrementar la producción de ácido clorhídrico e irá restableciendo un terreno sano. Existen productos que nos van a ayudar a luchar contra las infecciones bacterianas y a mejorar directamente nuestra producción de ácido clorhídrico como el jugo de col. El jugo de col es muy conocido por luchar contra las úlceras. Toda la familia de los crucíferos tienen la propiedad de sanear todo el sistema digestivo y de luchar activamente contra las proliferaciones bacterianas anormales al nivel del sistema digestivo. Las coles de todo tipo nos van a aportar una bomba de minerales que van a favorecer la reconstrucción de la pared estomacal. Todos los alimentos lactofermentados son una panacea, ellos son ácidos y son bienvenidos, consumir un poco con las comidas es esencial. Los vegetales lactofermentados deben estar hechos en casa porque los de los negocios tipo chucrut no sirven ya que son pasteurizados y esterilizados. Si se pueden conservar en botes por meses es que están muertos y no es buena señal. Los vegetales lactofermentados son la mejor forma de favorecer los procesos digestivos sobre todo al nivel del estómago y de incrementar la producción de ácido clorhídrico. Hay especias también que favorecen la producción de ácido clorhídrico. En algunas civilizaciones donde había riesgo de contaminaciones patógenas en la alimentación se usaba mucho el jengibre, la pimienta y la pimienta de cayena. Una de las mejores recetas para mejorar la digestión, para los que tienen poco ácido clorhídrico y que no logran digerir, es rallar jengibre muy fino, lo mezclan con agua de mar o sal de mar la más bruta posible, añaden un poco de limón, o un poco de vinagre de manzana no pasteurizado, todos son productos que incrementan la producción de ácido clorhídrico, dejen macerar la preparación y antes de la comida tomen una cucharadita. El ácido clorhídrico es esencial para nuestra digestión y para nuestra protección contra los elementos patógenos y si esta protección no es eficiente, cualquier cosa va a pasar por nuestro tubo digestivo y llegar al intestino delgado. Entonces se dará el fenómeno llamado disbiosis o desequilibrio del biote intestinal. Porque hay organismos patógenos que nunca debieron pasar a nivel del estómago que se han instalado en los intestinos. Nuestras bacterias intestinales, o probiota intestinal es heredada de nuestra madre en particular, y no está destinada a adaptarse por esto tenemos este ácido clorhídrico que viene a matar todas las bacterias que llegan de fuera, nuestra flora bacteriana es propia, es nuestra firma.
Con la falta de protección exterior, nuestra colonia propia es invadida por bacterias patógenas, lo que lleva a una disbiosis, genera estreñimiento, defectos de asimilación, alergias alimenticias, problemas de hiperpermeabilidad intestinal, flatulencias, colitis, Crohn, dispepsias, todas estas alteraciones del sistema digestivo que son nada más dos cosas: acidosis en el terreno, desmineralización del terreno y desequilibrio del biota intestinal, falta de acidez digestiva, falta de peristaltismo intestinal enlazado al agotamiento. Volvemos siempre y únicamente a lo mismo: agotamiento y desmineralización, que son característicos de nuestro modo de vida. Nos incumbe cambiar esto, pero no disminuyendo la acidez digestiva, lo que es catastrófico sobre el plano fisiológico. Un daño a nivel del estómago es un daño global que va a irradiar a todo nuestro organismo. También está la betaína HCl para los que carecen de acidez digestiva a nivel estomacal. En una primera instancia, la utilización de la betaína HCl, que es literalmente ácido clorhídrico que vamos a aportar en el estómago, es una muy buena solución si no estamos bloqueados en un círculo vicioso. No es que uno no digiera porque no tiene suficiente ácido clorhídrico, sino que no tenemos suficiente ácido clorhídrico porque no hemos digerido. Para la dosis, hay que ir probando, se toma una cápsula y observamos, si nos surge acidez se toman 2 cápsulas, o 3 o 4 hasta que se sienta un poco de acidez y ahí, uno retrocede un poco para encontrar la dosis conveniente. Algunos necesitan hasta 8 cápsulas cuando la acidez es débil. Y si la acidez es débil, nuestra vida es débil, y vivimos al 5% en la escala de lo que podemos digerir. Les deseo volver a encontrar una digestión fuerte pasado un tiempo de adaptación. Después no necesitarán betaína HCl, no necesitarán vinagre de manzana, pimienta, ni jengibre tampoco. La digestión podrá ser suficiente por ella misma. Para esto se necesita fuego, se necesita reposo, se necesitan minerales. Les deseo volver a descubrir esta energía en su vientre para volver a descubrir la verdadera fuerza de la regeneración. Hernia yatal. La cuestión postural está presente en la mayoría de ellas, por esto alivia mucho fortalecer con ejercicios la postura del busto y el diafragma. La causa raíz de la hernia yatal es una desmineralización de los tejidos y una debilidad del sistema nervioso autónomo debido a un cansancio crónico que hace que algunas funciones nerviosas involuntarias del organismo estén comprometidas. El hiatus esofágico pierde su función autónoma de abrir y cerrar. Puede pasar en bebés que nacen con un sistema nervioso más débil. Se repara remineralizando el organismo, aportando grandes cantidades de minerales biodisponibles a través de la alimentación, los jugos de vegetales hechos en casa con un extractor de jugo, agua de mar, apoyando el sistema nervioso con plantas medicinales, con reposo, fortalecimiento de la postura con ejercicios de yoga y algunas técnicas higienistas más. La operación causa a menudo efectos colaterales y cuando funciona solo lo hace por un tiempo. Mejor regenerar, o sea reconstruir los tejidos y las funciones nerviosas con la alimentación. Hernias y acidez estomacal. Por Thierry Casasnovas. Una hernia es cuando una porción de un órgano pasa a través de un tejido para derramarse en una área donde no debería estar. En el caso de la hernia yatal es el estómago que pasa a través del diafragma. En la hernia inguinal es una parte de peritoneo, que es la bolsa que envuelve los intestinos, que pasa a la parte pélvica. Cuando era joven, hacía bicicleta con los amigos, y decíamos que éramos los bad boys, y los verdaderos bad boys no ponían frenos a sus bicicletas. Frenábamos apoyando el pie sobre el lado lateral de la llanta, bloqueando la llanta y hacíamos estupendos deslizamientos. A cabo de un cierto tiempo, de tanto frotar contra el lateral de la llanta se desgastaba y llegaba un momento en que el tubo salía y hacía una especie de burbuja por el lugar de la llanta que estaba debilitado. Si quieren entender las hernias, no hay más que explicar. Un órgano pasa a través de un tejido porque este tejido está debilitado. ¿Por qué están debilitados los tejidos? Los tejidos son como estructuras hechas de minerales, particularmente de calcio. Y por diversas razones, ya sea por deficiencias genéticas, o por deficiencias adquiridas por un modo de vida que bombea muchísimos minerales y que genera una descalcificación y desmineralización, podemos encontrarnos con unos tejidos que están disminuidos en calcio. Y cuando eso sucede, están exactamente como mi llanta desgastada, el tubo puede pasar a través y formar una burbuja. Es exactamente lo mismo. Hernia inguinal, hernia yatal, todas las hernias en el cuerpo corresponden a una debilitación de los tejidos conjuntivos que deberían hacer la separación entre los órganos del cuerpo. Hablamos a menudo de acidez, y escucho a menudo en los medios naturópatas decir que el humano tiene que ser alcalino.
Cuando escucho esto, reacciono fuertemente y digo que no, el humano no debe ser alcalino. La acidez del estómago no es alcalina. En el tubo digestivo hay muchas zonas que no son para nada alcalinas. Y la idea de que el ser humano tiene que ser alcalino me parece errónea, es reductora. Sin embargo, decir que el bagaje mineral del ser humano es primordial y que tiene que ser amplio, esto me parece más justo. Este patrimonio mineral está en los huesos, los cabellos, los dientes, pero también, especialmente en todos los tejidos conjuntivos del cuerpo, ya que tenemos minerales por todas partes. Pues este patrimonio mineral es el que nos va a permitir reconstruir tejidos sanos, volver nuestros tejidos fuertes y sobre todo resistir a la producción de ácidos en nuestro cuerpo, ya que estos ácidos van a venir a asociarse con estos elementos minerales para formar sales neutras que van a ser eliminadas posteriormente. Producción ácida tenemos todo el tiempo, aunque comamos una alimentación ácida o no, el simple hecho de vivir produce acidez, nuestras células producen desechos ácidos permanentemente y es normal. Es nuestra responsabilidad no añadir más ácidos con una alimentación acidificante, con estrés, con falta de descanso, con el sedentarismo, siendo todo esto acidificante. Ya sea que hayamos nacido con un patrimonio o reserva mineral muy rico, o que hayamos nacido con un patrimonio mineral pobre, de todas formas es importante reponer estas reservas de minerales de forma cotidiana. Cuando hablamos de hernia hablamos de desmineralización nada más. Es una expresión sintomática propia de las personas que tienen tejidos más débiles a la mayoría. Es una expresión sintomática de la desmineralización. Para otros, serán problemas a nivel del cabello, de los dientes, osteoporosis, etc., simplemente. Y para corregir esto, debemos enfocarnos en una remineralización masiva, particularmente de calcio. También cuando hablamos de desmineralización y de descalcificación, no podemos ignorar el papel esencial de las glándulas paratiroides y la tiroides. La tiroides, además de producir hormonas tiroideas T4 y T3 que regulan el metabolismo del organismo entero, va a producir una hormona llamada calcitonina que es responsable de la fijación del calcio a nivel de los tejidos y huesos. Y las glándulas paratiroides son 4, van a producir la hormona PTH o hormona paratiroidea que es responsable de la liberación del calcio en la sangre para poder nutrir los tejidos y órganos que lo necesitan. Una disfunción de la tiroides y o paratiroides, aunque esta disfunción no se vea en los análisis por los efectos inhibidores del cortisol, es a menudo el origen de un defecto de calcificación. Podemos tener un terreno más o menos mineralizado de origen. Podemos tener además un defecto de la tiroides, esto hace que tengamos un defecto de calcificación de los tejidos. Entre otras cosas, porque la desmineralización tiene consecuencias a muchos niveles. Las hernias hiatales se acompañan a menudo de acidez estomacal. Cuando decimos que tenemos acidez gástrica, en realidad significa que no tenemos suficiente ácido clorhídrico en el estómago. Determinamos que una persona tiene acidez gástrica si se le suben los ácidos. Si se les suben los ácidos es que hay subida de gases. Si hay subida de gases desde el estómago significa que hay microbios que se han instalado en él. Si hay microbios en el estómago significa que no hay demasiada acidez sino muy poco ácido clorhídrico, si no sería un medio completamente estéril como debería de ser. Pero al contrario, no hay suficiente ácido clorhídrico y los microbios se desarrollan en el estómago, fermentan, producen gases y el poco ácido que queda en el estómago vuelve a subir. Entonces, dar inhibidores de bomba de protono Gaviscan, que son antiácidos, es la mejor forma de disminuir todavía más la acidez estomacal y de aumentar el número de bacterias. A nivel del modelo comercial es perfecto, se vende algo que no funciona y agrava la situación de forma que se deba consumir siempre más, y que uno vaya de mal en peor. Cuando se habla de acidez a nivel del estómago, debemos recordar que esta acidez ataca todo, incluido la celulosa que se encuentra en las frutas y los vegetales. Las frutas y los vegetales son excelentes para la nutrición humana. Ellos contienen celulosa que vuelve los nutrientes más cautivos. Para poder digerirlos, necesitamos acidez estomacal, y esta falta de fuego digestivo aliado al agotamiento, crea un defecto de digestión que conlleva a un defecto de descomposición de los elementos. Resulta que no vamos a poder sacar todas las sustancias nutritivas de los alimentos que consumimos, y nos vamos a encontrar desnutridos y desmineralizados, porque podemos consumir grandes cantidades de productos cargados con minerales, pero no los asimilaremos. No es porque metamos minerales por la boca que vamos a poder digerirlos, debemos poder asimilarlos para luego usarlos.
Para salir de este círculo vicioso tenemos los jugos de vegetales hechos con un extractor de jugos a revolución lenta, que va a liberar los nutrientes de las fibras de celulosa. Para las personas que tienen un potencial digestivo débil por desmineralización, es lo mejor para salir del círculo vicioso de la mala digestión y desmineralización. El cuerpo tiene una eminente necesidad de minerales y gracias a los jugos de vegetales va a empezar a retomar sus tejidos, a reconstruirse. Entonces la hernia yatal será un viejo recuerdo y sobre todo la acidez digestiva va a poder aumentar por la remineralización. El autor se prepara un jugo con un extractor a revolución lenta. Es un jugo compuesto de hierbas medicinales de los montes de Europa como el Chenopodium albón, leiterón, malva, ortiga, manzanas, jengibre, cúrcuma, almendras activadas. Si no disponen de estas plantas, el autor recomienda de usar hojas verdes de todos tipo como espinaca, acelga, cale, etc., para conseguir el aporte mineral necesario. Tratamiento de la hernia yatal. El estómago se hunde en el esófago. Diferentes causas. Debilidad del músculo diafragmático, ejercicios de respiración y yoga lo pueden reforzar. Debilidad del sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo está agotado y no cierra correctamente la embocadura del hiato. Regenera tu sistema nervioso con una alimentación de frutas, vegetales crudos y cocidos al vapor, jugos verdes, plantas medicinales, descansar y evitar el estrés. Desmineralización. Los tejidos a nivel del hiato están inflamados a nivel celular y se están desmoronando, el estómago no se sostiene y se hunde en el esófago. Remineralízate con frutas maduras, vegetales crudos y al vapor y plantas medicinales. Es así que curarás una hernia yatal. No hay y no habrá ninguna pastilla mágica que te va a curar. Tomar antiácidos o inhibidores de bomba de protones es condenarse a un problema mayor. Muchas gracias por ver el video y como siempre no olvides suscribirte al canal, regalarme un like y compartir el video en tus redes sociales. Hasta pronto.